En esta sesión vamos a revisar el tema relación de orden en las fracciones. ¿Sabías que para ordenar números fraccionarios tenemos que establecer una comparación? Y para comparar estas fracciones vamos a utilizar tres símbolos. Los símbolos que vamos a utilizar en esta sesión son el símbolo mayor que, el símbolo menor que y el símbolo igual, pues que obviamente nos servirán para establecer una comparación entre ambas fracciones. Vamos a establecer el primer ejemplo con dos fracciones que son homogéneas. Se llaman fracciones homogéneas pues tienen el mismo denominador. En este caso el denominador es 7. La primera fracción es 2 séptimos y la segunda fracción es 3 séptimos. Para poder entender mejor, llevemos estas fracciones a gráficos. En el caso de 2 séptimos, la unidad, en este caso un círculo, lo vamos a dividir en 7 partes iguales, de las cuales vamos a tomar o sombrear 2. En el caso de 3 séptimos, vamos a dividir la unidad también en 7 partes, pues son fracciones homogéneas, pero vamos a tomar 3. Y comparando los gráficos, yo me pregunto, ¿en qué gráfico existe mayor porción de la unidad? ¿En el gráfico azul o en el gráfico verde? Exacto, en el gráfico verde existe una mayor porción de la unidad. En el gráfico azul existe una menor porción. Podemos establecer entonces que 2 séptimos es la porción menor, 3 séptimos es la porción mayor. Utilizando el signo correspondiente, podemos establecer que 2 séptimos es menor que 3 séptimos. Tomemos apuntes de este primer ejemplo. Vamos a revisar un segundo ejemplo. En este caso también tenemos dos fracciones homogéneas. Los denominadores son 2 y 12, son el mismo denominador. Y asimismo vamos a realizar una comparativa a través de gráficos en primera instancia. 8/12 implica que la unidad la vamos a dividir en 12 partes iguales y vamos a tomar o sombrear 8. 4/12 implica la misma división de 12 partes, pues son fracciones homogéneas, y vamos a tomar 4. Podemos observar a través de lo sombreado, en este caso el color rojo, que 8/12 es una mayor porción de la unidad, 4/12 es una menor porción de la unidad. Por lo tanto, podemos establecer que 8/12 es mayor que 4/12. Tomamos apuntes de este segundo ejemplo. Bien, como una primera pausa, vamos a realizar esta propuesta. Vamos a escribir el signo mayor o menor
en cada uno de los gráficos según corresponda. En el primer caso, 2/5 es menor que 3/5. En el segundo caso tenemos que 6/7 es mayor que 3/7. En el tercer caso tenemos que 8/8 sería mayor que 6/8. Y en el cuarto caso tendríamos que 4/6 es menor que 5/6. Sigamos con un ejemplo, pero en este caso tenemos las fracciones 2/4 y 2/6. Podemos notar que está un poco diferente al caso o los casos que hemos venido revisando hace un momento. Recuerda tú que el numerito que está en la parte de arriba recibe el nombre de numerador y el que está en la parte de abajo recibe el nombre de denominador. Observa entonces que los denominadores en este caso ya no son iguales. No estamos hablando de fracciones homogéneas, sino de fracciones heterogéneas. Las fracciones heterogéneas son aquellas que tienen distinto denominador. En este caso, la primera fracción tiene denominador 4 y la segunda fracción tiene denominador 6. Vamos a compararlas primero a través de gráficos, pero luego vamos a establecer una forma de hacer una comparativa sin los gráficos. En el caso de 2/4, la unidad la vamos a dividir en 4 partes iguales, de las cuales vamos a tomar 2. En el caso de 2/6, la misma unidad la vamos a dividir en 6 partes iguales y vamos a tomar 2. A través de los gráficos podemos notar que 2/4 es una mayor porción que 2/6. Por lo tanto, 2/4 es mayor que 2/6. Pero nos interesa establecer un método o un proceso que no requiera estar graficando fracción por fracción. Y ese método es el mismo que nosotros aprendimos en las fracciones equivalentes y vamos a aplicar el método de amplificación. Vamos a amplificar las fracciones con el objetivo de convertirlas en homogéneas. En este caso, estas fracciones son heterogéneas. Al convertirlas en homogéneas, la comparación se me va a hacer mucho más sencilla. Y para la primera fracción la voy a amplificar por 6. El numerador 6 por 2 me va a quedar 12. Y en el denominador 6 por 4 me va a quedar 24. Para el caso de la segunda fracción la voy a amplificar por 4. 4 por 2 me va a quedar 8 y 4 por 6 me va a quedar 24. Una vez que he amplificado ambas fracciones, estas fracciones equivalentes que he obtenido, que son homogéneas, me va a ser más sencillo, sin necesidad de un gráfico, hacer la comparativa, puesto que 12/24 avos sería mayor que 8/24 avos. Tomamos apunte de este ejemplo 7.
Vamos a revisar un ejemplo 8 en esta sesión. Asimismo, tenemos dos fracciones que son heterogéneas, 3 octavos, 2 cuartos. En el caso de 3 octavos, vamos a analizar el gráfico para tener clara la idea de la porción de la unidad. En el gráfico 3 octavos, la unidad se la divide en 8 partes y se toman 3. En el caso de 2 cuartos, pues la unidad se la divide en 4 partes, de las cuales tomamos 2. A través de los gráficos podemos establecer que 3 octavos es una porción menor de la unidad en relación a 2 cuartos, que es una porción mayor de la unidad. Por lo tanto, 3 octavos es menor que 2 cuartos. Pero, asimismo, vamos a evitar hacer este proceso de comparación a través de gráficos, sino a través del proceso de amplificación. Para el caso de 3 octavos, vamos a amplificar por 4. ¿Qué fracción vamos a obtener al amplificar la primera fracción por 4? 3 octavos. La amplificamos por 4. Piensa un momento. La fracción que obtenemos será 12/32. En el caso de la segunda fracción, vamos a amplificarla por 8. Piensa un momento, ¿qué fracción vas a obtener al amplificar la segunda fracción por 8? Exacto, vamos a obtener 16/32. Y a través de estas fracciones homogéneas que la hemos amplificado, vamos a poder establecer que las dos fracciones que originalmente planteamos, 3 octavos será menor que 2 cuartos, pues sus equivalentes 12/32 es menor que 16/32. Ejemplo 9, 2 quintos, vamos a compararla con 3 séptimos. Y vámonos ya directo al proceso de amplificación. En el caso de la primera fracción, vamos a amplificar por 7 y vamos a obtener 2 por 7, 14, 7 por 5, 35. 14/35. La segunda fracción, ¿por cuánto la vamos a amplificar? Por 5. 3 por 5, 15 y 7 por 5, 35. A través de estas fracciones equivalentes, 14/35 es menor que 15/35, por lo tanto, las fracciones originales, 2 quintos, será menor que 3 séptimos. Tomamos apunte de este ejemplo 9. Vamos a revisar un último ejemplo, el ejemplo 10, para luego hacer una práctica de lo aprendido. Tenemos pues en el ejemplo 10 4 octavos y tenemos 2 cuartos. 4 octavos vamos a aplicar el proceso de amplificación. Entonces piensa un momento, hasta el momento, por cuánto vamos a amplificar la primera fracción y por cuánto vamos a amplificar la segunda fracción. La primera fracción, exacto, la vamos a amplificar por 4. ¿Qué fracción vamos a obtener al amplificar la primera fracción por 4? 4 por 4, 16 y 4 por 8, 32. La segunda fracción se va a amplificar por 8. ¿Qué fracción voy a obtener? 2 por 8, 16 y 4 por 8, 32. En este caso, 16/32 y 16/32
estas fracciones son iguales. Por lo tanto, las primeras fracciones, 4/8 y 2/4, son iguales. Lo que en clases anteriores revisamos que son fracciones equivalentes, pues representan la misma porción de la unidad. Vamos a comparar las siguientes fracciones. En tu cuaderno realiza el proceso y luego establece si los signos que vamos a utilizar son mayor que, menor o igual.